Mis amados hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Damos gracias a Dios porque estamos de nuevo con ustedes para transmitir desde nuestro templo la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Saludamos a nuestra iglesia cristiana Nuevo Amanecer, como también a nuestros hermanos y amigos que nos ven desde más allá de nuestras fronteras. Queremos felicitar a todas las madrecitas en este día por ser su día, el Día de las Madres. Madrecita, Dios les bendiga, Dios les guarde. Un saludo y un abrazo a mi madrecita, quien también nos está escuchando. Dios les bendiga en gran manera y vamos a gozarnos en esta linda tarde. Distribuya este programa, hágale saber a sus amigos, a sus familiares, que vamos a tener una palabra de fortaleza en esta linda tarde. Vamos entonces, hermanos, a escuchar a mi esposa con la lectura de la palabra y también con algunas palabras que les va a referir. Mi esposa con ustedes. Felicidades a nuestras hermanas madrecitas. En esta tarde les felicitamos por ser el Día de las Madres. Gloria al Señor, estamos contentos, estamos agradecidos con el Señor por este privilegio tan grande de estar nuevamente en sus casas, glorificando al Señor unánimes y juntos. Gloria al Señor. Y pues con mucho amor queremos decirle a las madrecitas de la Iglesia Cristiana Nuevo Amanecer que las amamos, que las extrañamos, que ustedes son unas mujeres valientes, unas mujeres esforzadas, unas mujeres guerreras en Cristo Jesús, unas mujeres que son muy valiosas para la Iglesia Cristiana Nuevo Amanecer. Queremos decirles que las admiramos, que verdaderamente las extrañamos y estamos muy, muy desesperados por el día en que se llegue y que todos podamos estar juntos aquí en la iglesia una vez más glorificando al Señor. Pues las madres tienen una gran importancia en el hogar. La madre tiene un papel muy importante en la familia. Nosotros enseñamos a nuestros hijos, somos sus maestras, somos sus entrenadoras, somos las que los disciplinamos, somos las que les nutrimos, somos las que les damos afecto y les damos amor incondicionalmente. Así es de que la Biblia dice que la vida de nosotros se alarga cuando nosotros honramos a las madres. Ahí en Deuteronomio 5:16 nos dice: honra a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios te ha mandado, para que tus días sean prolongados y te vaya bien en la tierra que el Señor tu Dios te da. Gloria al Señor. Así es de que en esta tarde queremos mandar muchas felicidades. Mi madrecita ya pasó con el Señor, pero queremos mandarle felicidades a mi suegra, a la hermana Hilda de Armas, a Orellana de Armas, que se encuentra ahí en Guatemala, y en estos momentos queremos felicitarla. Y gracias al Señor, que ha sido una madre estupenda. Gloria al Señor. Y bueno, pues en esta tarde queremos escuchar palabra del Señor. Dios les bendiga, hermanos, y Dios les guarde. Amén. Mis amados hermanos, damos gracias al Señor por todo y vamos a estar orando para pedir al Señor su dirección en la exposición de esta palabra maravillosa. Padre, te damos gracias por este momento tan hermoso que tú nos concedes para llegar al lugar y a los lugares donde están nuestros hermanos viendo, Señor, esta transmisión. Te ruego, Dios, que tu Espíritu Santo llene cada vida de ese gozo, de esa paz y esa alegría que solamente tú nos puedes dar a través de tu Hijo amado Jesucristo. Que tu palabra quede grabada en nuestro corazón, oh Dios, para tu honra y tu gloria. Amén y amén. Es, hermanos, importante darle a Dios lo que es de Dios, porque Dios nos recompensa de una manera especial.
Por lo tanto, queremos agradecer a nuestro hermano Lorenzo Mejía, quien es el que está atrás de las cámaras, ¿verdad?, para transmitir todo esto que llevamos a cabo, y agradecer a los hermanos que siempre están distribuyendo esta transmisión, especialmente a los miembros de la iglesia y aquellos hermanos que quieren participar en esta bendición maravillosa. Que Dios me lo bendiga en gran manera, que Dios los guarde. Y vamos, hermanos, a estar meditando en esta palabra maravillosa, una palabra que va a llenarnos de esa valentía en el Señor, de esa confianza en Dios. En 1 Juan capítulo 4 versículo 18 dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y quiero hablar sobre el tema cómo vencer los efectos del miedo. El miedo es algo que todos experimentamos, porque estamos rodeados de peligros, estamos rodeados, hermanos, de cosas indeseables. Nosotros tenemos que vivir la vida cautelosamente, tenemos que vivir la vida de tal manera que tenemos que estar vigilando siempre. No hay manera, hermanos, de despreocuparnos, no hay manera de decir, este día me voy a olvidar de todo, porque siempre hay algo que nos está asediando para arruinar nuestro caminar. Y el miedo tiene en sí sus motivos, mis hermanos, porque nosotros queremos adquirir las cosas que son necesarias para nuestra vida, queremos lograr, queremos tener, queremos alcanzar. Y debido a esto tenemos que estar vigilantes. Y tal parece que el miedo de no lograr lo que nosotros realmente deseamos nos quiere invadir. El miedo de no llegar a tener lo que deseamos nos quiere invadir. Quizás nos sentimos un poco ofuscados o dudosos para poder alcanzar lo que nosotros deseamos, y el miedo nos quiere acoger. El otro punto es preservar la vida. Nosotros siempre queremos preservar la vida, queremos estar vivos, no nos queremos ir muy rápido. Entonces tenemos que entender esto, mis hermanos, preservar la vida. Entonces, cuando queremos preservar la vida, tenemos que estar viendo nuestro alrededor, y tal parece que el miedo nos quiere también invadir. Y en parte el miedo ayuda hasta cierto punto, porque nos pone en alerta, nos pone vigilantes. Podemos nosotros estar viendo con mucha precaución las cosas que están pasando a nuestro alrededor. Y viéndolo positivamente, el miedo es bueno, pero viéndolo negativamente es malo, porque el miedo puede paralizarlo a uno. El miedo hace que personas colapsen y se termina todo allí. Entonces tenemos que entender esto. Otro punto por el cual el miedo puede aparecer es por llegar a ser alguien. Y tenemos miedo de no llegar a ser ese alguien. Un buen padre, un buen hermano, un buen cristiano, un buen líder, un buen ministro, un buen trabajador, un buen estudiante. Y pensamos que quizás no la vamos a hacer. Y hay miedo. Y el miedo entonces llega. Pero si lo vemos positivamente, el miedo nos puede despertar coraje. Coraje para seguir adelante, coraje para luchar con ganas, para decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo aquí no me quedo, yo voy a avanzar, yo voy a llegar a ser en Dios lo que Él quiere que yo sea. Entonces el miedo
no te paraliza, sino que te da ánimo para seguir adelante. El otro punto es la perfección. Temor a fallar. Queremos hacer las cosas bien. Queremos que todo salga bien en la vida. Cuando fallamos nos sentimos muy mal. Entonces tenemos miedo de fallar. Queremos mantenernos lo más perfecto que nosotros podamos. Pero el ser humano está lleno de errores. El ser humano está lleno de imperfecciones. Y es un peligro grande que alguien sea tan perfeccionista que no acepte ni la más mínima falla de su vida, porque se puede sentir hasta enfermo. Pero tenemos que admitir de que somos seres imperfectos. Los seres queridos que están a nuestro lado son seres imperfectos. No podemos estar exigiendo cosas que realmente no son tan aceptables a primera vista, porque el ser humano falla, el ser humano es imperfecto. Es cierto, Dios lo hizo perfecto desde el principio, pero el hombre buscó muchas perversiones y vemos que estamos viviendo en un mundo imperfecto. Por lo tanto, nosotros estamos acá diciendo como el apóstol Pablo, no es que ya lo haya alcanzado todo, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo a la meta. Hay que tomar valentía en medio de los errores, en medio de cualquier circunstancia de la vida. Hay que tomar valentía para seguir adelante. Hay que levantarnos con coraje para que nosotros sepamos de que sí, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. El miedo es como el mar rojo, el cual hay que cruzarlo para salir de la esclavitud, del terror, de la dependencia humana y de los límites de la vida. Cuando el pueblo de Israel estaba frente al mar rojo, se llenó de miedo y pensó que Faraón iba a terminar con ellos. Pero Dios les dio ánimo. Dios le dijo a Moisés: toca las aguas con tu vara. Y el Espíritu de Dios apartó las aguas, y el pueblo cruzó, y el enemigo no lo pudo alcanzar. Muchas veces nos sentimos así frente al mar rojo y decimos: hasta aquí llegué. Pero déjame decirte algo, mi hermano y mi hermana. Allí donde nosotros terminamos, ahí donde nosotros ya no podemos seguir, es allí donde Dios empieza a trabajar con nosotros. Es allí donde Dios extiende su mano poderosa y nos dice: no temas, yo estoy contigo para ayudarte. No temas, yo estoy contigo para fortalecerte. Yo puedo abrir ese mar rojo que tienes por delante. El miedo es una energía con polaridad. Tiene dos polos, por decirlo así, porque es una energía que está dentro de nosotros. Esa energía puede ser positiva o negativa. La energía positiva es cuando nosotros controlamos el miedo. La energía negativa es cuando el miedo nos controla a nosotros. No tenemos que dejar que el miedo nos controle. Es más, tenemos que pensar de que cualquier cosa que pase en nuestra vida es por la voluntad permisiva de nuestro Dios. Es porque Él lo está permitiendo, porque estamos escondidos juntamente con Cristo en Dios. Y si algo llegara a pasar en nuestra vida es porque Dios lo permitió, como pasó con Job. Dios lo permite para que nosotros veamos más a profundidad su gloria, para que contemplemos lo que realmente Él es para nosotros, porque cuando estamos en comodidades no podemos ver a Dios en cosas en que Él quiere que nosotros lo veamos. Él quiere manifestar su gloria siempre. Él quiere que nosotros estemos metiéndonos más con Él. Que lleguemos a sus profundidades. Aquellas cosas que Él nos quiere revelar.
Y las circunstancias de la vida son el vehículo que Él usa para que nosotros podamos subirnos allí, para Él llevarnos a esos valles, a esas montañas, a esas alturas, a esos lugares donde de otra manera no pudiéramos llegar. El miedo es un factor de cambio en nuestras decisiones. Es un diferenciador. El miedo muchas veces nos obliga a hacer cosas que quizá ni habíamos pensado hacer. Pero debido a que el miedo produce cambios en nosotros, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué cambios el miedo trae? Nosotros tenemos ya la sabiduría de Dios. Tenemos el conocimiento de Dios. Y tenemos que hacer las cosas debidamente, de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a lo que Dios quiere que nosotros seamos y hagamos. Cuando te da miedo de aguantar hambre, entonces recibes el impulso de trabajar. El miedo nos hace trabajar para no aguantar hambre. Cuando ves un peligro de muerte, el miedo nos hace correr, nos hace evitar ese peligro. Y esto es bueno, porque estamos tomando el miedo en una forma positiva. Cuando sientes vergüenza de hacer algo bueno, viene lo negativo entonces y te hace perder. No llevas a cabo las cosas que quieres hacer. Cuando piensas que no puedes hacer algo importante, entonces desapareces. Nadie te va a tomar en cuenta porque tienen miedo de hacer algo importante. Y para que tú seas importante en tu vida, tienes que hacer cosas importantes. Cuando renuncias a lo que haces, a eso importante que tú haces, el trabajo, el estudio, las cosas buenas, estar con tu familia, te hace perder tu futuro. Ese futuro esplendoroso que Dios ha preparado para tu vida. El miedo muchas veces viene a hacer que tú pierdas esas bendiciones que Dios tiene para tu vida. Tenemos que saber muy bien que el miedo es peligroso. Cuando nosotros tenemos miedo, mis hermanos, muchas veces es porque no queremos arriesgar. Y es solamente un riesgo el que nosotros estamos viendo. Pero hay personas que cuando ven algo en lo cual tienen que arriesgar hasta su propia vida y de repente agarran valentía y se tiran al agua, como dicen, entonces se dan cuenta más allá de que sí podían hacer las cosas que ellos querían hacer. No permitas que el miedo te haga correr de las bendiciones de Dios. Con este coronavirus, todos nosotros hemos sido invadidos por el miedo. Cristianos, no cristianos, profesionales, no profesionales, ricos, pobres, todos hemos sido invadidos por el miedo. Por eso estamos en cuarentena. Por eso es que nos metimos en nuestras casas, para no salir. Oh, dirá alguno, yo me metí en casa porque el gobierno así lo dijo, de otra manera yo anduviera afuera. Déjame decirte que tu conciencia no te iba a amparar en esto, porque todo el mundo está frente a un grave peligro de muerte. Todas las familias. Nosotros tenemos que saber, mis hermanos, de que el hombre precavido, el hombre sabio, es aquel que sobrevive todas las circunstancias de la vida. Cuando nosotros vemos a los profesionales hablar sobre el miedo, ellos le dan ciertas definiciones y es importante saberlo.
se preguntan, ¿qué es el miedo? ¿Qué es el miedo? Todos, hermanos, hemos vivido esa sensación tan desagradable de lo que es el miedo. Y oiga bien lo que ellos dicen. Normalmente definimos el miedo como una emoción básica de alerta y nerviosismo provocada por la sensación de peligro inminente. Es una reacción que ayuda a adaptarnos al medio que nos rodea y tiene por objetivo evitar que nos ocurra algo malo. Nos aleja de los estímulos negativos, ayuda a identificar aquello poco indicado para nuestra supervivencia y es el responsable de nuestro aprendizaje por evitación. Es decir, nos enseña qué es lo que tenemos que evitar y qué es lo que debemos de evitar. El miedo aparece ante la mayoría de sensaciones desagradables, puesto que se produce por anticipación de estas. El miedo suele ser congruente con los estímulos que nos rodean, pero en el caso de las fobias ocurre lo contrario. Fobia es una palabra griega que quiere decir miedo, pero es un miedo exagerado, un miedo a lo que realmente no existe. Está el miedo que sí es normal en un caso de peligro, para poder evitar el peligro. Pero cuando ya se tiene miedo a cosas que ni existen, que son imaginarias, entonces ya es una fobia. Y una fobia es una respuesta exagerada ante una situación que no se reconoce como peligrosa. Existen muchos tipos de fobias y todos ellos comportan un malestar innecesario. Indican una preocupación constante y obsesiva por una situación, ya sea un animal también o un objeto al cual el individuo teme. Por eso hay muchos títulos para diferentes fobias. Muchas fobias van acompañadas de conductas evitativas de lugares o situaciones sin peligro alguno, dicen ellos. Es por eso que necesitamos aprender, hermanos, a diferenciar entre miedos y fobias. Dios no quiere a ninguno de nosotros que estemos con fobia. Oh, que hoy sí me muero, que escucho ruidos acá, que estoy oyendo voces, que estoy viendo visiones. Bueno, muchas veces esas son enfermedades esquizofrénicas, pero al llegar a ese punto, entonces estamos en un grave peligro de salud. El miedo tiene gran importancia en el desarrollo psíquico, hermano, y espiritual del hombre. Hay temores que son inevitables. Esto es cuando se requieren o refieren a peligros verdaderos que pueden amenazar a todo hombre cuando hay que vencer dificultades ineludibles. Pero pensemos en la ansiedad. La ansiedad es un miedo sin que haya peligro. Un miedo sin que haya peligro. La persona está con ansiedad y ataca el nerviosismo y mucha gente se enferma por esto. La ansiedad enferma a la gente. Y el cristiano tiene que tener cuidado de todo esto, mis hermanos. Mucho cuidado. Porque no queremos estar bajo esta condición de la ansiedad. Porque la ansiedad es reacción de miedo frente a un acontecimiento que se desencadena, que normalmente no se considera algo como que produce el miedo. La ansiedad no es ciertamente inmotivada y sin sentido, sino que deriva de razonamientos precisos, aunque exagerados y absolutizados, que transforman algo aparentemente malo para la mayoría de la gente, y es un acontecimiento extremadamente peligroso para el sujeto. Cabe decir que no son los acontecimientos externos, cualesquiera que sean, los que desencadenan la reacción del miedo, sino lo que nosotros pensamos sobre estos. Hay gente que piensa que algo no es peligroso y no tiene miedo y cae en la trampa. Y ahí está el problema. Pero la ansiedad, hermano, es algo que no tiene que existir en la vida de un cristiano cuando nos llenamos de fe, sabiendo que Dios está con nosotros para ayudarnos.
Pero hay un título que los psicólogos le ponen a una reacción al miedo, y es la neurosis del miedo. La neurosis del miedo se caracteriza porque la mayoría de los casos no tiene un objeto de temor. Muchas veces estos objetos son inventados. La persona piensa con anticipación: si esto llega a pasar, y ven a su hijo enfermo, ven a su esposo en condiciones no buenas, cosa que no está pasando, pero se adelantan, entonces esta persona entra en lo que se llama neurosis del miedo, porque acepta lo que ha pensado, porque realmente se pone a ver lo que ha visualizado imaginariamente. Y esta persona entonces, hermano, entra en una situación nerviosa incontrolable. Aquí la persona tiene una disposición permanente del miedo que puede presentarse en cualquier situación. La neurosis del miedo puede presentarse sola o acompañada de otros síntomas neuróticos. La irritabilidad en general presente permanentemente y la espera angustiosa de cualquier acontecimiento grave pertenecen al cuadro patológico de la neurosis del miedo. Por eso, hermano, tenemos que saber de que el Dios que cuida de nosotros en este día también cuidará de nosotros el día de mañana. El Dios que hasta el día de hoy nos ha cuidado, nos ha bendecido, nos va a bendecir el día de mañana. No perdamos esa fe. No nos veamos en decadencia el día de mañana, porque Dios nos bendice de acuerdo a como nosotros nos veamos. Si nosotros nos vemos victoriosos, si nos vemos en victoria el día de mañana, así Dios va a trabajar con nosotros, porque el justo por la fe vivirá. Ahora, hermano, hay diferencias entre miedo y ansiedad, y aún hasta en fobia. El miedo es una emoción normal y universal, necesaria y adaptiva, que todos experimentamos cuando nos enfrentamos a determinados estímulos, tanto reales como imaginarios. Pero la ansiedad es una respuesta psicofisiológica de alarma que surge cuando la persona necesita reaccionar ante determinadas situaciones, acontecimientos estresantes o estímulos percibidos como amenazantes, peligrosas o de incertidumbre, bien sean reales o imaginarios, bien sean internos o externos. La ansiedad es terrible. Al igual que el miedo, también es una respuesta normal, necesaria, adaptiva e incluso positiva, pues para probar el organismo para movilizarse ante situaciones que requieren una activación neural superior a la requerida por otras muchas situaciones que no impliquen dificultad alguna. El miedo y la ansiedad dejan de ser respuestas normales, adaptativas, necesarias y positivas cuando superan el umbral de la tolerancia. No hay percepción de control. Se produce una evitación continuada del estímulo aversivo. Interfieren considerablemente en el funcionamiento normal y adaptivo. Por lo tanto, mis hermanos, tenemos que tener nosotros este conocimiento que Dios nos puede dar. ¿En qué situación estoy yo en este momento? ¿Tengo miedo a algo que realmente no existe? ¿Tengo miedo a algo imaginario o estoy teniendo miedo a la realidad? Porque ¿cómo vamos a actuar ante lo imaginario, mi hermano? Pero ante la realidad sí podemos actuar con mucha franqueza, con un estímulo superior, porque estamos ante lo real, ante lo que existe. En la Biblia encontramos el miedo en sí, que está categorizado por muchas circunstancias, aún entre los hombres de Dios. Aunque el miedo por los psicólogos es interpretado como algo normal, hermanos,
Es a veces un producto producido por la culpa en la Biblia. Normalmente definimos el miedo como una emoción básica de alerta y nerviosismo provocada por la sensación de peligro inminente. Pero recordemos nosotros que el miedo apareció por primera vez en Adán, el primer hombre que Dios hizo sobre la faz de la tierra. Génesis 3:10 dice: y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces, ¿quién fue el primero que tuvo miedo? Fue Adán. ¿Y qué hizo que Adán se escondiera? El miedo. El miedo. El miedo es un resultado de la falta de armonía entre el hombre y la creación también. En Génesis 9:2 dice: el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra. ¿Te imaginas tú ver un tigre, un león? Inmediatamente nos estamos enfrentando a la muerte allí. Y esto, hermano, es porque no hay armonía entre el hombre y la creación de Dios por causa de el pecado. Quiere decir que el miedo entró al mundo por la culpa del hombre. El hombre antes de pecar podía estar en medio de todos los animales, los cuales ahora nosotros conocemos como animales salvajes. Pero antes no eran salvajes. Va a venir el tiempo en que Cristo va a estar reinando en esta tierra 1000 años y el temor a los animales salvajes se va a ir, porque la paz de Dios estará de nuevo en la tierra. Esa paz que inundará el mundo entero y controlará hasta los animales. Entonces el miedo va a desaparecer. El miedo toma lugar ante el poderoso juicio de Dios. Cuando Dios trae un juicio, entonces el miedo toma lugar. Génesis 19:30 dice la Biblia: pero Lot subió a Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. El juicio estaba cayendo. Entonces él, por miedo, huyó más lejos y se fue a esconder a una cueva. Cuando Dios entra a tratar con el hombre de una forma directa y trae juicio, entonces el hombre tiembla. Va a venir el día en que Dios va a derramar su ira sobre esta tierra, y dice que temblará allí el valiente. Va a temblar el valiente. Otra cosa que hace el miedo es que puede obligar a mentir. Génesis 26:7 dice: y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer cuando Abraham estuvo frente a Abimelech. Y él respondió: es mi hermana, porque tuve miedo de decir: es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. El miedo puede obligar a cualquiera a mentir. El miedo es peligroso. Si el miedo nos controla, mis hermanos, vamos a estar mintiendo y mintiendo y mintiendo, y nunca vamos a llegar a la verdad, nunca vamos a llegar a la realidad. Hay que enfrentar las cosas. Y dice Job en el capítulo 13 de su libro: aunque él me matare, en él yo esperaré. Dios siempre está con nosotros para hacernos valientes. Otro punto es que el miedo surge cuando nos enfrentamos a Dios. El hombre siempre se va a sentir inmundo, incapaz, se va a sentir, hermano, sin fuerza cuando se enfrenta a Dios. Génesis 28:17 dice: y tuve miedo, y tuvo miedo, y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Palabras de Jacob, cuando estuvo en ese lugar, donde vio a los ángeles que subían y bajaban por medio de esa escalera. Él tuvo miedo. Jacob tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. En Éxodo 34:30 dice: y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí
La piel de su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo de acercarse a él. Vieron la gloria de Dios, y el hombre cuando ve la gloria de Dios, no sé por qué, tiene miedo. Hay gente que cuando se derrama el Espíritu Santo en la iglesia, se van rápido, no quieren estar allí, tienen miedo. No quieren que la presencia de Dios los tome también a ellos. Mateo 28:4 dice: y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. ¡Qué tremendo esto! Dios, hermano, cuando se aparece, el hombre tiembla, porque la presencia de Dios hace que se produzca en él el miedo. Pero también el miedo impide que se enfrente al enemigo. Cuando sabemos que no nos podemos igualar a la fuerza del enemigo o a sus astucias y a su preparación, a sus capacidades, el miedo nos toma. Pero cuando estaba Israel peleando contra los filisteos, estaba allí un gigante, el gigante Goliat. Llegó David, un jovencito, y no se dejó controlar por el miedo. Él dijo: el Dios que me ha ayudado para defender a mis ovejas, el Dios que me ha ayudado para matar al oso y al león, es el mismo Dios que está aquí conmigo y me va a ayudar para vencerte, le dijo a Goliat. Y lo venció. Dice 1 Samuel 23:3, pero los que estaban con David le dijeron: he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? El miedo es terrible. El miedo hace que uno huya del enemigo cuando realmente hay que vencerlo. Cualquiera que sea tu problema, cualquiera que sea tu situación, no tienes que huir. Si tú sabes que tienes que enfrentarte a ese problema, lo tienes que hacer con coraje, porque Dios te ha llamado para vencer. Él dice que nosotros somos más que vencedores. El miedo toma lugar frente a las amenazas del enemigo. Segunda Reyes 6:16 dice: él le dijo: no tengan miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. El siervo de Eliseo estaba con miedo, porque miraba un gran ejército contra ellos, y le dijo el siervo a Eliseo: Señor, ya estamos muertos, ya hasta aquí llegamos. Y Eliseo le dice: estás equivocado, ven, voy a orar por ti. Y oró por él, puso su mano sobre él y oró y le dijo a Dios: Dios mío, abre los ojos de mi siervo para que vea lo que yo veo, para que sepa que no está solo. Y la oración, que es de poder, abrió los ojos del siervo de Eliseo. Y cuando el siervo de Eliseo ve a su alrededor, vio el ejército de Jehová que estaba allí. Y dijo: ¡ay, mi Señor! Son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Muchas veces nosotros temblamos porque no podemos ver la gloria de Dios en nuestra vida cuando aún está presente en nosotros, cuando está presente en nuestra casa, cuando está presente en nuestra familia. El miedo nos hace temblar, pero Dios tiene que abrir nuestros ojos para que sepamos que el diablo jamás podrá vencer, que Satanás jamás podrá, hermano, venir a arruinarnos, porque todo lo podemos en Cristo, porque Él es nuestra fortaleza, Él es el que nos bendice, nos ayuda, Él es el que nos da fuerzas para seguir adelante. El miedo toma lugar ante las cosas que no entendemos. Cuando no entendemos cosas, posiblemente ahora mismo hay alguien que me está escuchando y que no entiende algunas cosas que le están pasando en su vida, y se siente desesperado, desesperada y con miedo. Y dice: ¿qué me va a pasar a mí? Me han quitado el trabajo y ahora, ¿cómo le voy a hacer? Déjame decirte que ese trabajo que tuviste, que te quitaron, Dios te lo dio. Dios te lo dio. Y ahora Dios tiene preparado para ti otro trabajo. Porque el Dios a quien tú sirves es un Dios que nunca te va a desamparar, nunca te va a dejar. Él estará siempre contigo todos los días hasta el fin del mundo. Marcos 5:17 dice: vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido en su juicio cabal,
y tuvieron miedo. Aquel hombre que estaba endemoniado en la ciudad de Gadara, ahora lo ven en su juicio cabal. Y todos tienen miedo. Antes no tenían miedo de él quizá, pero ahora que lo ven sano tienen miedo. ¿Por qué? Porque no entienden. Muchas veces nosotros estamos frente a las cosas normales y por no entenderlas nos llenamos de miedo. Digámosle al Señor: Señor, dame entendimiento sobre estas cosas que me están pasando. Marcos 9, 31 al 33 dice: porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Cuando no se entiende, hasta de preguntar da miedo. Marcos 4, 41 dice: entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Tenían temor por ver el milagro que Cristo había hecho. Marcos 16, 8 dice: y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Estaban totalmente impactadas estas mujeres cuando vieron realmente que Jesucristo había resucitado. Entonces, hermano, el miedo toma lugar en medio de la falta de convicción, cuando no hay conocimiento para decidir. Juan 7, del 12 al 14 dice: y había gran murmullo acerca de él entre la multitud. Pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él, por miedo a los judíos. ¿Se da cuenta? Nadie hablaba abiertamente de él, de Cristo, porque le tenían miedo a los demás. El miedo hace que nosotros escondamos los tesoros que Dios nos ha dado. El miedo hace que nosotros vayamos y escondamos aquellas cosas que Dios nos ha dado. Juan 9:22 dice: esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de las sinagogas. Cristo sanó al hombre ciego y sus padres no se atrevían de decir realmente la verdad porque tenían miedo de ser expulsados de la sinagoga. No se atrevían a reconocer a Jesús como el Mesías porque tenían miedo de ser expulsados de la sinagoga. Juan 19, 38 dice: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Hacer las cosas escondidas por miedo. Las cosas que realmente tienen valor, hermano, no hay por qué esconderse uno para hacerlas. Hay gente que tiene miedo de decir que son cristianos en el trabajo, que aman a Jesús, que van a la iglesia, que le sirven a Dios, porque le tienen miedo a la burla. El miedo te puede esconder de la presencia de Dios. El miedo te puede esconder de la realidad. No dejes que el miedo te esconda de la realidad. El miedo toma lugar cuando se infringen los derechos de los demás también. Hechos 16:38 dice: y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Pablo era romano y lo querían castigar, y él recibió azotes, pero tuvieron miedo cuando supieron que Pablo era romano, porque Roma había prohibido terminantemente hacerle daño a los ciudadanos romanos. Entonces el miedo toma lugar cuando se infringen los derechos de los demás. El miedo despierta imaginaciones exageradas. Mateo 14:26 dice: y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. El miedo despierta imaginaciones exageradas en aquel que ve cosas y no las sabe interpretar. El miedo hace que se esconda lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Cuando Cristo habla de la parábola de los talentos, hubo uno que fue y escondió el único talento que se le había dado.
Mateo 25:25 dice, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. No tuvo ninguna ganancia. No lo trabajó. Escondió su talento. ¿Qué talento Dios te ha dado? ¿Qué ministerio Dios te ha dado? ¿Por qué lo estás escondiendo? ¿Por qué tienes miedo a las críticas? ¿Por qué tienes miedo a las burlas? ¿Por qué tienes miedo al fracaso? Levántate con coraje. Toma ese talento que Dios te ha dado y ponlo a trabajar. Que el miedo no te siente. Que el miedo no haga que tú te escondas y escondas tu talento. Por lo tanto, mis hermanos, estamos nosotros frente a la amenaza del miedo. Si lo tomamos positivamente, vamos nosotros a controlar el miedo. Si lo tomamos negativamente, el miedo nos va a controlar a nosotros. Alguien dirá, pastor, yo tengo miedo. Tengo miedo a ciertas cosas que me están pasando. Tengo miedo a morirme, tengo miedo a perder la familia. Tengo miedo a que aguantemos hambre porque nos han quitado el trabajo. Tengo miedo a las enfermedades. Tengo miedo a ciertas amenazas que me están haciendo. Yo quiero hablarte sobre los pasos importantes para no ser víctimas del miedo. En Esdras capítulo 3, versículo 3, había miedo allí. Pero dice la Biblia que colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos de las tierras. Y ofrecieron sobre el holocausto a Jehová holocaustos por la mañana y por la tarde. Entonces, para no ser víctima del miedo, hay que edificarle altar a Dios. Edifiquémosle altar a Dios. Y vamos a ver que el miedo no se va a apoderar de nosotros, porque la presencia de Dios va a bajar a nuestra vida y nos va a tomar y nos va a llenar con su Santo Espíritu y nos va a dar valor. Y vamos a tener en sí la confianza de que Dios está con nosotros. Edifiquémosle altar a Dios para que el miedo no se apodere de nosotros. El otro punto es presentarle a Dios en oración nuestras situaciones que producen miedo. Muchas situaciones hoy en día están produciendo miedo. El mundo está en pánico. Pero presentémosle a Dios nuestras situaciones. Díselo a Él directamente, no le escondas en tus palabras lo que realmente tú necesitas. Dile a Dios, si es por falta de trabajo, dile, Señor, en el nombre de Jesucristo te pido que me concedas el trabajo que ya tú tienes preparado para mí y que sea mejor que el que tuve antes. Tus palabras las escucha Dios, porque estás en oración. Preséntale a Dios en oración tus situaciones. Mateo 14:30 dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Pedro se estaba hundiendo, pero no estaba solo. Si tú estás sintiendo que te estás hundiendo, no estás solo tampoco. Clama a Dios. Él dice, clama a mí. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas, difíciles que tú no conoces. Cada vez que clamamos a Dios, Dios nos enseña cosas nuevas. Cosas que nosotros no teníamos en nuestra agenda. Dios las trae para que nosotros seamos recipientes de su bendición eterna. Porque toda cosa buena, toda la vida buena, desciende de lo alto del Padre de las luces. Otro punto para vencer el miedo es confiar en sus promesas. Génesis 15:1 dice, cuando Dios habla con Abraham prometiéndole un hijo, note bien que ya estaban viejos los dos. Dice, después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas. Es que Dios conoce que tenemos miedo. No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. No temas, yo soy tu escudo.
¿Sabes tú lo que es un escudo? El escudo no evita que los dardos del diablo se vengan contra ti, pero el escudo los intercepta. El escudo no deja que los dardos del maligno lleguen a tu vida. Dios está delante de ti. Dios está atrás de ti. Dios está a tu lado derecho. Dios está a tu lado izquierdo. Dios está sobre ti. Estás escudado. Estás protegido. Ningún dardo del enemigo va a llegar a tu vida. No temas a las amenazas de Satanás. Deuteronomio 31:8 dice: y Jehová va delante de ti. Oye bien, Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Porque cuando hay miedo, la persona se paraliza. ¿Cuántas personas frente a algunos peligros se han paralizado y han muerto porque no han podido huir del peligro? Isaías 41:13 dice: porque yo soy Jehová tu Dios. Qué bonitas estas palabras. Quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. No temas, yo te ayudo. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás temblando? ¿Por qué estás intimidado? ¿Por qué estás llorando sin esperanza? No temas, yo te ayudo. Yo estoy contigo para bendecirte, para levantarte, para librarte, para suplir todas tus necesidades. Yo estoy contigo allí. No temas. Es cierto, con tus ojos físicos no me ves, pero puedes ver mi obra, puedes ver los milagros, puedes ver lo que yo te hago, puedes ver que ángeles descienden del cielo para bendecirte y ayudarte. Ese Dios está contigo. Otro punto importante es que Cristo nos aconseja a que no temamos. En Lucas 12:32 dice: no temas, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. No temas, manada pequeña. Nosotros no nos dejamos ir por las cosas grandes, sino que por Cristo. Él es grande sobre todas las cosas. Marcos 5:36 dice: pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Este principal de la sinagoga había recibido una mala noticia de que su hija ya había muerto. Pero Jesús le dijo: ¿sabes qué? No temas, aquí está el que da la vida. Aquí está el que puede resucitar a tu hija. Aquí está el que puede hacer el milagro. No temas, cree solamente. Qué hermoso es creer en Dios, porque Él puede hacer ese milagro. Hay que creer, hermano, que vamos a salir en victoria de esta situación. Hay que creer, hermano, que las cosas se van a mejorar. Hay que creer que nuestra familia va a ser bendecida. Hay que creer que Dios está con nosotros. Hay que creer que la gloria de Dios va a brillar aún más en nuestra vida. Hay que creer que nos vamos a levantar con más fuerza. Hay que creer que nos vamos a levantar con más poder de Dios, más llenos del Espíritu Santo. Dios sabe lo que hace con nuestra vida. Hay que creerle a Dios en sus promesas. Y ante todo, procurar la paz de Cristo en nuestra vida. ¿Sabes lo que quiere hacer Satanás en este momento contigo y conmigo? Quitarnos la paz. Porque él sabe muy bien que hay miedo, que hay escasez. Él sabe muy bien que no nos estamos reuniendo en la iglesia. Él se quiere aprovechar de todo esto. Él sabe muy bien que a muchos les han quitado el trabajo y ahora los quiere poner nerviosos, fuera de lugar, trastornar sus mentes. Y la familia quizá está con miedo. ¿Qué va a pasar ahora? Pero ¿qué dijo Jesucristo? Y esto, hermano, se llega a sobresalir preponderantemente en una situación como esta en la que estamos viviendo. En San Juan 14:27 dijo Jesús: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La orden de Cristo es: iglesia, no se turbe tu corazón.
La orden de Cristo es: mi siervo, no se turbe tu corazón. La orden de Cristo es: mi amado hijo, no se turbe tu corazón, ni tenga miedo. Hay que dejar que el Espíritu Santo derrame el amor de Dios en nuestro corazón. Algo que el diablo quiere quitar es el amor de Dios en nuestra vida. Hay gente que está pensando suicidarse. Hay gente que está pensando terminar su vida. Pero esa no es la situación o la solución. Tenemos que entender que el amor de Dios puede llenar nuestro corazón. Romanos 5:5 dice: y la esperanza no avergüenza. Tú no te tienes que sentir avergonzado por lo que te está pasando. No te tienes que sentir avergonzado por lo que te está pasando. Perdiste el trabajo, te has enfermado, el diablo te ha atacado, el diablo está queriendo traer miseria. No te sientas avergonzado. Dios te levantará, Dios te sacará de ahí de donde has caído. Dios hará proezas en tu vida. Dios no ha terminado contigo ni conmigo. Está trabajando todos los días de nuestra vida. Él sigue trabajando con nosotros. La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Asegurémonos que tenemos el Espíritu Santo. Asegurémonos que estamos llenos del Espíritu Santo. 2 Corintios 13:11 dice: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. No dejes que la desesperación tome lugar ahí en tu casa. Si de momento te llegas a alterar, hay que reaccionar y volver de nuevo, porque estamos en una lucha continua. Esa es una lucha, es una batalla que tenemos, no solamente contra nosotros mismos, sino con todo lo que está a nuestro alrededor. Yo quisiera aconsejar mejor que tomes 1 o 2 semanas sin escuchar las noticias, para que tu alma se tranquilice, porque las noticias lo que hacen es perjudicar tu paz. Mejor pon himnos. Estás ahí en tu casa ya. Pon alabanzas a Dios. Ora a Dios. Goza con tu familia. Y salte de esta cosa tan terrible que está poniendo todo el mundo nervioso. Es cierto, tenemos que estar informados, pero confiemos más en Dios. Informémonos más de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Porque Dios está cuidando de nosotros. Él toma cuidado del resto. Por lo tanto, tenemos que entender esto. Dice la Biblia en 2 Corintios 13:14: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Note bien que aquí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo actuando. No es solamente el Padre, no es solamente el Hijo, no es solamente el Espíritu Santo. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El apóstol Pablo creía en la Trinidad. Aunque la palabra Trinidad no existe en la Biblia, pero creía en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y él dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, el Padre, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Hermanos, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? ¿Quién podrá venir contra ti, mi hermano y mi hermana? Si tú estás confiando en Dios, Dios no avergüenza a aquel que en Él confía. ¿Quién podrá venir contra ti? Dime, ¿quién podrá venir contra ti? Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Y tú eres miembro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Por lo tanto, nada podrá prevalecer contra ti. Colosenses 2:2 dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo. ¿Sabe lo que Dios está haciendo con esto? Abriendo nuestro entendimiento para que podamos conocerle mejor, para que podamos verlo mejor. Decir como dijo Job: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Judas 1:21 dice: conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Conservaos en el amor de Dios. Porque oye bien lo que dice Juan 4:18: en el amor no hay temor,
sino que el perfecto amor echa fuera el temor, echa fuera el miedo, porque el temor lleva en sí castigo. ¿Cuánta gente castigada no está ahora mismo por el miedo que tiene, por el temor que tiene? Nada está pasando, pero está castigada. Nada está pasando, pero parece como que ya están en medio de ese peligro. No está pasando nada. Dios, hermano, está al cuidado, está derramando su amor para que nosotros estemos felices todos los días de nuestra vida. Que digamos, este es el día que Dios ha hecho para mí. Me gozaré en su salvación. Me alegraré en él. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Quiere decir que hay una identificación de parte de la Biblia para aquel que teme, de aquel que tiene miedo. No ha sido perfeccionado en el amor. Cuando hay amor, el amor echa fuera todo temor. Tenemos que entender esto, mis hermanos. Yo termino citando Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. Notemos bien las palabras de Dios. Son palabras vivas. Son palabras que se cumplen. No son palabras vagas. Son palabras de fundamento. Son palabras que si las recibimos por fe, se cumplen en nuestra vida. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Mira qué tan lindo habla Dios. Él no solamente dice, yo soy el Dios, o yo soy Dios. Él dice, yo soy tu Dios, yo soy tu Dios. En otras palabras, no te vayas a olvidar de mí, yo soy tu Dios, adórame, confía en mí, agárrate de mí, apóyate en mí, yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre, siempre y siempre te ayudaré. Siempre, siempre y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Quién podrá venir contra el brazo de Jehová? ¿Quién podrá vencer el brazo de Jehová? El mismo diablo no puede vencer el brazo de Jehová. Ese brazo te ayuda, ese brazo te levanta, ese brazo te toma y te protege, porque no hay nadie que pueda venir contra el brazo de Jehová. Él está contigo, Él está conmigo para ayudarnos en todo momento. ¿Cuál será nuestra reacción entonces ante esta palabra que Dios nos ha dado? ¿Vamos a creerla o no lo vamos a creer? ¿Vamos a vivir para Él o no vamos a vivir para Él? ¿Vamos a tirarnos en su regazo o vamos nosotros a apartarnos y a dudar de Él? Este es el momento que Dios quiere que nosotros reaccionemos. Que le digamos a Dios, Dios mío, yo quiero que este miedo que tengo que sea un miedo positivo y que te lo ponga en tus manos, porque tú me mantendrás alerta, me darás entendimiento, me darás confianza, llenarás mi corazón de alegría, de gozo y de certidumbre para que yo pueda estar tranquilo aquí donde yo estoy. Dios te responde. Dios siempre está con aquellos que le aman, porque todas las cosas les ayudan para bien a todos aquellos que amamos a Jehová. Vamos a orar. Si puedes orar conmigo allí donde estás, en tu casa. Dios te está viendo. Yo no te puedo ver, pero Dios sí te ve. Dios puede bendecirte poderosamente. Él puede en este momento hacer el milagro que esperas. Estás enfermo, enferma. Allí donde estás ahora mismo, Dios puede tocar tu cuerpo y sanarte. Puede hacer desaparecer eso que está en tu cuerpo ahora mismo, si lo crees. Para el que cree, todo le es posible. Créelo, créelo. Él lo puede hacer. Que el diablo te dice que no, olvídalo. Que por ahí te dicen que no, olvídalo. Tú crees solamente y verás la gloria de Dios. Como le dijo Jesús a Marta, Marta, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. En este momento Dios te dice, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Tú puedes ver la gloria de Dios en este momento. Dios puede hacer el milagro, no dudes. Tómalo en serio. Padre, te damos gracias.
Gracias, oh Dios, por esta palabra que llena de gozo y de alegría. Mira, Señor, a mis hermanos que escucharon esta palabra y a aquellos que la escucharán. Pon tu mano de poder, oh Dios. Pon tu mano de misericordia. Pon tu mano de poder sobre esta vida que está enferma. Padre eterno, en tu nombre nosotros echamos fuera de este cuerpo todo espíritu de enfermedad. Toda obra del maligno la echamos fuera. Que esta enfermedad sea para que tu nombre sea glorificado, oh Dios. Que la gloria tuya esté allí presente. Bendice esta familia. Bendice, Señor, a este esposo, a esta esposa. Bendice a estos hijos. Dios mío, cubre este hogar con la sangre de tu Hijo amado Jesucristo. Quita, Señor, toda incertidumbre, toda desesperación, toda impaciencia, toda intranquilidad. Que la gloria tuya se manifieste de una manera grande. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Bendice a cada madrecita, Señor, cuyos hijos ahora le están festejando por ser el Día de las Madres. Que cada madre sea bendecida en cualquier parte del mundo. Bendice a estas madres. Contesta sus peticiones que tienen acerca de sus hijos para salvación, para trabajo, para sanidad de sus cuerpos, sanidad de sus mentes. Señor, que tú hagas el milagro poderoso. Que la gloria tuya se manifieste en esta casa. Que en esta casa brille tu gloria. Que en este cuerpo se manifieste tu gloria. Y declaramos totalmente sanidad en este cuerpo. Fortaleza en este cuerpo. En el nombre de Jesucristo. Para tu honra y tu gloria. Amén y amén. Dios te bendiga, mi querido hermano y hermana. Dios te bendiga, Iglesia Cristiana Nuevo Amanecer. Dios te guarde. Hazle share a este video, a este mensaje. Que si fuera para ti de mucha bendición, no lo guardes para ti solo o sola. Mándaselo a tus amigos, a tus hermanos, a aquel que sufre. Todo mundo necesita escuchar este mensaje, porque el miedo ha tomado a todas las familias de la tierra. Pero Dios convierte ese miedo en algo positivo para darnos la bendición. Sigamos orando, iglesia. Usted que tenía su cadena de oración, siga orando en esa hora que tenía y Dios lo va a bendecir en gran manera. Que Dios les bendiga poderosamente. Que hay arriba. De arriba viene lo bueno, no te equivoques al pensar que es de otro lado. De arriba viene lo bueno, no te equivoques al pensar que es de otro lado. Las cosas buenas siempre vienen de lo alto. Las cosas buenas siempre vienen de lo alto. ¡Aleluya! ¡Santo! De arriba viene lo bueno, no te equivoques al pensar que es de otro lado. De arriba viene lo bueno, no te equivoques al pensar que es de otro lado. Las cosas buenas siempre vienen de lo alto. Las cosas buenas siempre vienen de lo alto. De mi Padre Celestial, de allá arriba de lo alto. De mi Padre Celestial, de allá arriba de lo alto. Las cosas buenas siempre vienen de lo alto. Las cosas buenas siempre vienen de lo alto. Sí, Señor. Y ahora la otra parte. De arriba viene lo bueno, lo bueno. De arriba viene lo
vida Dios también me dará todas las cosas, sí, sí señor. De arriba viene lo bueno. Te lo dije, no le corras, chico. De arriba viene lo bueno. Aleluya. Yo no quiero equivocarme, no. Yo sé que mi Dios es bueno, sí. De arriba viene lo bueno, lo bueno. De arriba viene lo bueno. Sí, Señor. De arriba viene lo bueno. Sé que mi Dios es bueno. De arriba viene lo bueno, Señor. Ajá. Muchacho, ya me veo caminando ahí por el malecón. De arriba viene lo bueno. No te equivoques al pensar que es de otro lado. De arriba viene lo bueno. No te equivoques al pensar que es de otro lado. Las cosas buenas siempre vienen de lo alto. Las cosas buenas siempre vienen de lo alto.